como el que se produce a nivel de los hepatocitos, que se llama el carcinoma hepatocelular, o pacientes que tienen antecedentes de cirrosis, portadores de un virus, de una hepatitis crónica, como puede ser la hepatitis B, la hepatitis C, que ya vimos la clase pasada y que les llevó a una cirrosis. También cuando está puesto AFP quiere decir, ¿quién sabe? Antígeno, ¿qué será? AFP. Les dejo hasta el final de la clase, pues es que ya se puede. Y cuando dice fibrolaminar, en cambio está hablándonos de un tumor maligno, pero que tiene una característica especial y que tiene mejor pronóstico. Vale la pena mencionar esto. Y esto para que no se vayan a olvidar los que estén pensando en otra cosa, quiere decir alfa-betoproteína, que es un marcador tumoral que nosotros podemos hacer en el laboratorio, en pruebas de sangre, pero que también se puede hacer a nivel de inmunohistoquímica, cuando tenemos el tumor y no sabemos todavía qué mismo es. El maligno puede ser también un colangiocarcinoma y recibe este nombre colangiocarcinoma al adenocarcinoma, o sea, tumor maligno que viene de un epitelio que forma glándulas, a eso se refiere colangiocarcinoma, pero viene aquí del epitelio de los ductos. Estos son tumores bien agresivos. La metástasis, ¿por qué le puse aquí? Porque el hígado es un órgano de metástasis. ¿Qué quiere decir metástasis? ¿Alguien sabe? Metástasis. Ya, pero para decir, esta es una metástasis, quiere decir que en alguna parte hay un tumor primario conocido y ahora está metastasizando, está creciendo en otro lugar. Ya, eso se refiere. Bien, y los tumores más frecuentes para que vayan a hígado son carcinoma de colon, de mama, de colon. Entonces, miren ustedes, les dije que una de las frecuentes neoplasias benignas son los hemangiomas y está aquí cavernosos porque realmente este crecimiento forma como una especie de huequitos, de cavernas y son unos rojos con unos nódulos rojos azulados, blandos, bien delimitados, subcapsulares y más o menos miden 2 centímetros. Estos se los ve como una especie de canales o de estructuras vasculares, una junto a otras, y rodeadas de tejido conjuntivo fibroso. Y se pueden confundir con ¿qué? Con tumores metastásicos. ¿No es cierto? ¿Por qué se confundirán? ¿Quién tiene una idea? ¿Por qué se creen que se pueden confundir? Porque los nódulos metastásicos jóvenes generalmente son periféricos. Los nódulos metastásicos son generalmente periféricos. Entonces hay esa situación que estamos viendo el tumor con un nódulo, ¿no es cierto? Y es de la localización subcapsular. Bien, entonces miren ustedes, tengo aquí la proliferación de estructuras vasculares que les digo como cavernas, como estructuras llenitas de sangre, y esto va para un hemangioma. Y luego, esta es una foto de hígado, vean ustedes que tiene localización subcapsular, y entonces podemos decir, sí, este parece que es un hemangioma. Esto ya es un producto de una hepatectomía parcial, y aquí está el hemangioma. Bien, aquí están los canales vasculares y esta es la foto microscópica de esta lesión neoplásica. Salimos del hemangioma, que no hay nada más que decir que es un tumor benigno, un tumor que tiene la localización subcapsular con proliferación de estructuras vasculares a manera de caverna. Por eso se llama hemangioma cavernoso. Bien, este hemangioma, solo para dar por terminado, es que hay que tener cuidado porque a veces entran los cirujanos que son muy buenos, pero a veces se les va la mano como que entra por un protocolo de vesícula biliar y dicen que ven ahí un nodulito rojo que le saquemos también. Imagínense que puede provocar un sangrado y el paciente puede complicarse por algo que era completamente benigno. Entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Luego nosotros hablamos de los adenomas. Y estos adenomas hepáticos son lesiones monoclonales que más se presentan en mujeres entre la segunda y la quinta década, pero también en varones. Estos pueden ser desde lesiones de 0.5 hasta 15 centímetros de diámetro, si se vuelven bastante grandes, son solitarios y alguien me puede decir ganarse algo con la palabra, algo de notas, ¿no? Entonces, ¿por qué no me puedo brindar el café? Ahora, porque dice adenomas.
hígado puede haber más adenomas y estos pueden llegar hasta 10 y eso se llama adenomatosis. Bien, entonces, ¿cuál es la clínica de estos pacientes? Generalmente son pacientes que tienen dolor con una masa palpable, puede haber zonas de hemorragia y muchas veces un hallazgo incidental. Solo la paciente o el paciente estaba con dolor a nivel del lecho hepático. Miren ustedes, entre los antecedentes que están relacionados con los hallazgos, tenemos el primer embarazo cuando han pasado bastantes años. Después de a los 40 años, dicen, después de que me gradué, ya tuve mis novios, viajé, todas las cosas, ahora quiero tener mi bebé a los 40 años. Pero resulta que durante ese tiempo sí tenía vida sexual. Y para que todo no llegue a embarazo, ¿qué es lo que están consumiendo? Anticonceptivos, ¿no es cierto? Y esa es una de las causas en las mujeres y en los varones, los esteroides anabólicos. Si se toman, ¿no es cierto?, algunos varones, no, solo estoy dando un ejemplo, quieren tener más masa muscular y tal, también está en relación. Tiene que ver también enfermedades de almacenamiento del glucógeno 1 y 3 y la diabetes mellitus, que es considerada una enfermedad de Panartella. Bien, esto es unos datos sacados de la patología de Robbins. Miren ustedes, aquí está el adenoma y está hablando que es una neoplasia bien circunscrita, quiere decir que tiene límites, ¿no es cierto? Y adenomatosis, esta misma neoplasia, pero por montones así, en grupos. Bien, estos, ya les dije, los anticonceptivos, los anabólicos en los varones, y a veces se les ve de este tono verdoso amarillento, porque estos tumores producen bilis. ¿Bien? Y cuando se rompen pueden provocar un hemoperitoneo. ¿Qué más puedo mencionar? Que cuando vemos nosotros histológicamente, y esto es importante, es que los hepatocitos tienen una apariencia de ser células normales, pero en un grupo. Sin embargo, no tenemos ni venas centrales, ni tampoco tenemos las ramificaciones para hacer un espacio porta. O sea, son solo crecimiento de tejido hepático. Esa es la diferencia. Ya saben ustedes, ¿no?, entre mangioma y adenoma. ¿Bien? Entonces, estas neoplasias que estoy mencionando aquí se llamaban como adenoma, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otro adenoma con un bebecito al lado. Y esto ya sería, ¿cómo se llamaría esto? Una adenomatosis, ¿no es cierto? Porque ya está creciendo por fuera. Y vean ustedes que aquí me dirían, pero parece una vena central. Es una estructura vascular, nada más, pero no es una vena de donde salen los glóbulos. ¿Sí? Entonces, aquí tengo otros ejemplos de los adenomas. Y aquí, este adenoma puede tener hasta cambios que son de grasa, que no es de esteatosis, porque ustedes ya sabían cómo era la esteatosis. Se veía una vacuola grande que estaba ocupando una célula hepática, o múltiples vacuolas chiquititas. Bien, voy a los tumores malignos. Y aquí está el carcinoma hepatocelular, que es más frecuente en varones, 85% asociado a la cirrosis, y la cirrosis asociada con consumo de alcohol. ¿A cuál más era? Los procesos biliares crónicos, la hepatitis crónica. También podría haber una cirrosis biliar primaria, ¿se acuerdan ustedes? Que habían dos tipos, una era obstructiva netamente con un proceso inmunológico y estábamos hablando de los conductos. También teníamos otro tipo de cirrosis, la cardíaca. Bien, el 66% de estos carcinomas tienen aumento de la que les puse al principio, la alfa-betoproteína. Mientras más grande el tumor, la cantidad de alfa-betoproteína es elevada. Y entonces miramos aquí, y estos pacientes, una vez que se hace diagnóstico, no más allá, verán, por estarme filmando o tomando las fotos, no me atienden. Y yo de las cosas que estoy hablando voy a decir las preguntas, entonces más bien traten de entenderlo, porque esto es de patología de Robbins, chicos, no hay ninguna cosa de especial. Bien, entonces veamos. Tienen una sobrevida los pacientes de 5 años, cuando tienen cirrosis un 27% y casi se duplica cuando no hay cirrosis. Entonces ese factor de la cirrosis no es positivo. Bien, y aquí tenemos un carcinoma hepatocelular vagamente nodular porque no está definido el nódulo, lo que sí se ve es la cirrosis, y luego nos metemos a la inmunistoquímica. Y hay algunas inmunistoquímicas que son bien interesantes conversar porque, por ejemplo, el HEPAR-1 es un antígeno en las mitocondrias de los hepatocitos y tiene una alta sensibilidad y también alta especificidad, 80 y 90%, pero no me dice carcinoma hepatocelular.
Lo que me está diciendo, el origen de la neoplasia es del hígado. Puede ser un adenoma, puede ser un carcinoma. Entonces necesito algo más, porque saco de ahí el contexto de que sea una metástasis. ¿Sí me están entendiendo, jóvenes? Quisiera saber si me están entendiendo o no, porque esto es básico. Bien, entonces, jóvenes, cuando nosotros decíamos que tiene alta sensibilidad y especificidad, es para decir origen hepático, más no para decir malignidad. Por eso dice aquí, no distingue entre lesiones benignas y malignas. Me está dando así el origen, el fenotipo. Y se pierde en los tumores pobremente diferenciados y el marcaje es en el citoplasma. Entonces, miren ustedes, así se ve el hepatoan con esta inmunohistoquímica. Aquí no me dice si será un adenoma o será un hepatocarcinoma. Luego tengo otra que es el Glipican 3 y este sí se está mirando que tiene ya como más especificidad y tenemos nosotros una tinción que también nos ayuda, ¿se acuerdan del antígeno carcinoembrionario? Que es un marcador policlonal y que es difuso en los adenocarcinomas. Este es el antígeno carcinoembrionario. Y luego tenemos aquí la apariencia estrellada de un tumor que les dije que se llamaba como, el que mejor pronóstico tenía de los hepatocarcinomas, era el fibrolamelar, que les dije al comienzo de la clase, ¿se acuerdan? Entonces esto se ve como una estrella y esto es una lesión que está ahí claramente, es maligno, pero mejor pronóstico. Cuando vemos a estos tumores fibrolamelares, miren ustedes que parece que son hepatocitos. Y sí, en verdad son hepatocitos, pero malignos, con hipercromasia. Y todo el tejido fibroso que está alrededor, ¿cómo se llama? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo se llamaba el tejido fibroso alrededor de parénquima tumoral? ¿Era? Desmoplasia, perfecto, esa es la respuesta correcta. Entonces, vean ustedes cómo se va transformando el hígado. Tenemos aquí solo lo que nos va quedando y aquí estamos viendo como los nódulos, digamos así que fuera una situación de cirrosis. Aquí tenemos hemorragia, necrosis y todo esto va para un tumor maligno. Entonces, vean ustedes cómo se va transformando. Bien, este también es un ejemplo del carcinoma fibrolamelar y aquí están haciendo un chiquitito. Bien, pasamos del hepatocarcinoma y me voy al colangiocarcinoma. Acuérdense que los colangiocarcinomas eran adenocarcinomas. Estos adenocarcinomas pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados o pobremente diferenciados. Esto es solo, depende cómo se ven esos ductos. Y se origina en los conductos biliares, el otro era en los hepatocitos. Este es en los conductos biliares intra o extrahepáticos. ¿Quién me hace acuerdo cuáles eran los conductos biliares intra y extrahepáticos? ¿Se acuerdan cómo es el árbol biliar? Porque sí vale la pena, si no, ¿cómo estamos ubicándonos anatómicamente? Tengo el hígado, ¿no es cierto? Del hígado salen dos conductos, un derecho y un izquierdo, que son los hepáticos, derecho e izquierdo. Estos se unen al hepático común. Y luego de aquí se unen con el cístico de la vesícula biliar y forman el colédoco. ¿Y este se va hacia dónde? Al duodeno, lo atraviesa y está en el páncreas y llega hasta la polla de váter. Entonces todos estos caminos son bien peligrosos para los tumores malignos. ¿Sí? Miren ustedes, estos tienen un 7.6 de muertes por cáncer, 3% en Estados Unidos, pero aquí en Asia, vean ustedes, donde dicen que se toma una sopa bien rica, no conozco, pero hablan de Tailandia, Laos y Camboya, mencionan los que han estado por allá, que son unas sopas deliciosas, en los días fríos nos dan un tazón así, con todas las cosas, y aquí hay una infestación con duelas hepáticas. ¿Y qué son las duelas hepáticas? ¿Quién sabe? ¿Han oído alguna vez? Son unos parásitos, pero estos parásitos ¿dónde crecen? ¿Saben dónde crecen? En los vegetales que luego se consumen y que aquí también se consumen, pero aquí no hay duelas hepáticas, como el berro. ¿Han oído ustedes de los berros? Y también en otros productos que crecen ahí en el agua, ¿no es cierto? Entonces, estos infestan y estas duelas hepáticas es frecuente, acuérdense en Asia. Factores de riesgo que tenemos pacientes con previamente una colangitis esclerosante primaria, hepatolitiasis y enfermedad fibroquística. Ahora, hay
Hay unas variantes de tumores malignos. Fíjense ustedes que hay el tumor de Klatskin, que generalmente uno oye ese nombre y después no se acuerda de dónde está, pero estoy en los conductos y este se origina en la bifurcación exacta del conducto hepático derecho e izquierdo, y ahí está el tumor maligno, es un adenocarcinoma, pero se llama tumor de Klatskin. Vean ustedes qué tan malo es la sobrevida de estos pacientes. Pronóstico malo, 2 años y sobre el 15%. Igual pasa con los tumores de vesícula biliar, son unos tumores muy feos en su comportamiento. Así se ve la masa como pseudopolipoide en los colangiocarcinomas. Son lesiones muchas veces que producen obstrucción. Los nódulos se les ve aquí, lesiones infiltrantes, y estos colangiocarcinomas aparecen en hígados no cirróticos. Acuérdense que el hepatocarcinoma era en hígado cirrótico, ¿no es cierto? Este es en cambio en hígado no cirrótico. Esa es la diferencia. Bien, y aquí está la foto para que ustedes vean los ductos, tienen luz, tienen el epitelio tumoral, y estos son importantes por la desmoplasia, y también hay invasión linfovascular, que quiere decir que van por los canales de los linfáticos, por los vasitos sanguíneos, y perineural. Quiere decir que se colocan, está un nervio y alrededor se ponen las células madre. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Nosotros hemos hablado que existen neoplasias en el hígado. En el hígado tenemos neoplasias benignas y neoplasias malignas. ¿Cuáles eran las neoplasias benignas que acabamos de conversar ahora, hijo? El hemangioma y el adenoma. Los dos son parecidos ¿en qué? ¿Quién se acuerda? De la localización, eran subcapsulares. La diferencia está en que los hemangiomas, ¿qué les pasaba a los hemangiomas? No, tú. Pero recién nos otros días. Esa profesora que nos da bien la clase. A ver quién quiere colaborar. ¿Cómo eran los hemangiomas? Proliferación de qué? De estructuras vasculares, ¿no es cierto? Y había el peligro de que haya una ruptura. Son benignos. Y cuando son malignos, ¿cómo se llaman? Y luego me fui a los tumores malignos y empezamos hablando el hepatocarcinoma. ¿Y que les dije que se originaba de dónde? No, ¿cómo? ¿Quieres hablar? ¿Sí sabe de la vesícula biliar? No, no sé. ¿Qué tipo de órgano? ¿Sólido? ¿Es hueco? ¿Es un órgano hueco? ¿Qué forma tiene la vesícula biliar? ¿Como una pera? ¿Piriforme? ¿O como un saquito, como el saco de Papá Noel, de Santa Claus? ¿O puede ser como un tubo? Entonces, esta vesícula biliar, al ser un órgano hueco, tiene una pared, ¿no es cierto? Y esa pared no va más allá de 0,2 a 0,3 centímetros. ¿En milímetros cuánto sería? 2 a 3 milímetros, ¿no es cierto? ¿Qué pasó las matemáticas? Ya, sí, ya está. Bueno, no se preocupe. Entonces, verán. Entonces verán jóvenes, aquí está la vesícula biliar, aquí estaba el conducto derecho y el hepático izquierdo para formar el tráfico común. Aquí teníamos el cístico, que es la salida de la vesícula biliar, y formaban el conducto hepático común, que se llamaba ¿cómo? Colédoco, ¿no es cierto? Y este atravesaba y llegaba hasta el duodeno en una bolsita que se llama la boya de Pascual. Perfecto. Entonces, esta vesícula biliar, jóvenes, resulta que es un órgano que siempre se le abre por el fondo y el cuerpo. Miren ustedes, el espesor ya les dije, 0,2 a 3 centímetros, y no tiene, como en este caso, hemorragia. Lo que tiene es una superficie que parece
terciopelo. ¿Sí saben lo que es el terciopelo? Alcen la mano los que conocen el terciopelo. No ven, no saben. Entonces, el terciopelo es como una telita que antes se ponían en la época antigua. Yo soy de la época antigua, pero no me había puesto esas maxis que eran así, pero ponían en las cortinas, en los muebles, ¿no es cierto? Es como una toallita, digamos así, fina. Bien, entonces, pero aquí tienen hemorragia, me está indicando que algo pasó. Bien, entonces, ahora lo especial de la histología, ¿quién se acuerda? A ver, tú. No tienes mucosa, gracias, porque aquí tengo la mucosa y directamente me voy a la muscular. Eso es lo especial de la vesícula biliar. Eso es lo especial de la vesícula biliar. Y entonces, esta vesícula biliar está tapizada de un epitelio. ¿Qué epitelio es? Siempre perfecto, cilíndrico, siempre. Pero ahora fíjense cómo este epitelio, que es el que está aquí, se metió a la muscular y forma lo que se llaman los senos de Rokitansky-Aschov. Si no me escuchan bien, no importa, ya mismo sale cómo se escribe. Son senos de Rokitansky-Aschov, que son característicos de colecistitis crónica. Bien, entonces miren ustedes, aquí tengo la vesícula biliar, se hizo una citoqueratina solo para confirmar que era el epitelio de la vesícula biliar. Esta es una foto de la histología para patólogos, entonces le tomé de ahí. Y aquí tengo un plexo nervioso. ¿Quién me cuenta qué componentes tiene? Y ahí en la vesícula también. ¿Cuáles son los componentes de los plexos nerviosos? Células ganglionares, células de Schwann y ganglion. Perfecto. Y esto es lo que tenemos aquí. Empiezo con la patología. Colecistitis aguda. Quiere decir inflamación aguda de este órgano de la vesícula. Ya cambió, se hizo mi voz sexy, pero es porque estoy enferma. Entonces, miren ustedes, tengo obstrucción del cístico y la mayoría es por cálculos. Esta obstrucción lo que da es una hipoxia a nivel de la vesícula biliar y nuestros pacientes, generalmente son más mujeres, tienen cólico biliar, náusea, vómito, febrícula y en los exámenes de laboratorio hay una leucocitosis. ¿Cuál es el valor normal de los leucocitos en sangre por milímetro cúbico? ¿De cuántos? Hasta 11.000, sí puede ser, porque depende de cómo es los valores de referencia del laboratorio. Unos dicen de 4 a 9, otros dicen de 5 a 10 o 5.5 hasta 11. Eso es, los valores dependen, ¿no? Pero aquí al hablar de leucocitosis quiere decir que los valores están elevados, eso sí. Bien, complicaciones de la colecistitis aguda, miren ustedes, es importante. Puede llevar a una gangrena. ¿Qué será gangrena? Gangrena es una necrosis, es muerte del tejido con perforación y peritonitis y fístulas. Se asocia a colelitiasis 90 al 95%. Pero también tenemos la presencia de agentes bacterianos. En primer lugar está la Escherichia coli, que es una bacteria del intestino, la Klebsiella, Streptococcus fecalis, Clostridium boetis, Rotus, Heterobacter, Streptococcus y Armailobacter. Esta vesícula biliar, cuando está enferma, agudamente enferma, fíjense ustedes que ya no tengo el terciopelo. Ahora lo que tengo son unas membranas fibrinoides que me recuerdan a un colon que tenía también ese aspecto como de volcán que evolucionaba, que era como la colitis pseudomembranosa. Aquí da la impresión de que tenemos aquí erosiones, que tenemos aquí estas membranas purulentas, y aquí está el cálculo para que vean que sí había razón. Entonces esto no es un trasudado, es un exudado fibrino purulento. ¿Bien? Microscópicamente lo que vamos a ver es que tengo la vesícula, tengo el epitelio supracilíndrico y aparecen los polimorfonucleares, porque estoy hablando de proceso agudo. Bien, y una vez que se inicia este proceso, como la naturaleza está hecha de tal forma que nosotros una vez que nos enfermamos queremos nuevamente restablecer, todo depende de cómo está tu estado inmunológico, cómo es tu estilo de vida, etc. Y aparece el tejido de granulación. ¿Qué teníamos en el tejido de granulación? ¿Cuáles son los dos elementos? Aquí dice vasos sanguíneos y fibroblastos. Estos son el tejido de granulación. Y puede haber también una colecistitis aguda en presencia de cálculo. Y ahí se llama colecistitis aguda alitiasa.
crónica, en donde, ven ustedes, teníamos los senos de Rokitansky-Ashok relacionados en 90% con cálculos, y esta se produce también, igual que en la pancreatitis crónica, por cuadros repetitivos de colecistitis, ¿qué? Aguda, perfecto. Y una complicación tardía en algunas vesículas es tener la apariencia de porcelana. ¿Alguien sabe lo que es la porcelana? ¿Se han oído alguna vez? ¿Cómo es? Como brillosa, es como que fueran las tazas antes de porcelana que dicen, o las figuras de porcelana. Pero para que sea más fácil recordar, jóvenes, todos conocemos un huevo de gallina, ¿no es cierto? Ese huevito de gallina, cuando usted le da un golpecito, le sale la primera cutícula y nos queda dentro una membrana, que en algunas situaciones de emergencia toca poner esa membranita y resulta que puede parar una hemorragia, sí saben, ¿no? Una ruptura y esto se da. No lo hagan siempre, pero sí da resultado, porque puede de pronto ese huevo, ¿qué tal que tenga una salmonelosis? ¿Se acuerdan de lo que hablamos de las infecciones? Pero bueno, esa membranita es del aspecto que tiene cáscara de huevo, o sea, la cubierta de la yema y la clara unidas, esa cubierta. Bien, y esto está en relación con el cáncer de la vesícula biliar, por eso es que es lo especial. Bien, entonces macroscópicamente nosotros vamos a tener en esta vesícula biliar que tiene esta coloración media como porcelana, y les voy a indicar otras, aparecen unas adherencias fibrosas y esto se produce por las inflamaciones preexistentes. Y la pared, ¿cuánto era lo normal que tenía la pared? De 0,2 a 0,3 o 2 a 3 milímetros, ahora se vuelve hasta de 1 centímetro, pero es blanca. En la colecistitis crónica tiene una consistencia un poquito firme, pero no es dura, porque cuando veo una vesícula biliar que tiene una consistencia pétrea dura, es como cartón, pero cartón de los de embalaje grandes, eso sí ya va para atrás. Bien, entonces vean ustedes en la colecistitis crónica, miren la pared como engrosó y la presencia de múltiples cálculos. Esto me hace pensar que también estos cálculos son de varios tipos. Hay unos que tienen varias caras, miren ustedes, otros que se los ve como que están pintados de dos colores, etc. Y es porque la colecistitis crónica, nosotros generalmente está asociado con la presencia de cálculos, tenemos fibrosis y las mujeres son las más afectadas. La clínica, cólicos intermitentes, náuseas, intolerancia a los alimentos grasos y dispersia. ¿Quién sabe por qué se producen los cólicos? A ver, alzando la mano, yo doy 0.50 de punto a quien me dice por qué será. Dice mi paciente, tengo el cálculo y de pronto ya no, tengo un cólico y después me pasa. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? Dime. Pero así para hacerles más facilito, lo que sucede es que los cálculos pequeños pueden triturarse, pueden romperse. El rato que entra la bilis, porque en la vesícula es un recuerdo de bilis. El rato que entra la bilis es cuando estaban liberándose el dolor. Otra vez vuelve a moverse, se quedan impactados a nivel del cuello de la vesícula. Y eso es lo que causa el dolor. Por eso es que los cálculos grandes, que a veces son 1 o 2, no provocan dolor. Pero ustedes, ¿qué dirían ya como futuros médicos? ¿Se debería sacar una vesícula biliar con cálculos? Es que no tiene sintomatología, pero resulta la génesis con el cáncer. Entonces, es preferible sacar. No es obligatorio, pero es preferible. Bien. Microscópicamente, en la colecistitis crónica, no tienes el 0,50, pero tienes un 0,25. ¿Estamos? Ya. Tenemos grados de inflamación, si es crónica, mononucleares. Si es avanzada, ¿qué quiere decir? Que los mononucleares más fibrosis nos da ese nombre. Y así es como se escriben los senos de Rokitansky-Ashok, que eran las invaginaciones epiteliales característicos de colecistitis crónica. Raros casos, la vesícula en porcelana, y ya mismo voy a terminar, no se angustien. ¿Bien? Entonces, aquí hablo de una colangitis esclerosante, que es una infección bacteriana de los ductos biliares ascendentes,
asociados con obstrucción del flujo biliar. Aquí los pacientes tienen cólico biliar, ictericia, fiebre alta y escalofríos. Las bacterias entéricas son las responsables. Y aquí están los cálculos. Y luego aquí tengo una foto de la vesícula con los senos de longitancia, el infiltrado inflamatorio, colecistitis crónica. Y esta es la vesícula en porcelana. Miren ustedes que sí se parece a esta membranita del huevo, ¿no es cierto? Relacionada con cáncer. Y luego tengo un caso raro, unos casos que no es frecuente, que se llama colecistitis crónica santo-granulomatosa. ¿Cuál es la característica de esta vesícula? En que todo el espesor de la pared tiene macrófagos espumosos, no se olviden. En la colecistitis santo-granulomatosa, toda la pared tiene macrófagos espumosos. Y ahí hago una diferencia con la colesterolosis. No sé si han escuchado alguna vez esta palabra, colesterolosis. ¿Qué significaba? Los macrófagos espumosos, pero solo en la lámina propia. Macrófagos espumosos, solo en lámina propia. Entonces vean cómo se va transformando la vesícula biliar. ¿Y alguien sabe qué es el mucocele? Mucocele. Quiere decir líquido. Sí, líquido en la vesícula biliar. Eso se llama hidros, cuando está así dilatada. Pero cuando tiene material que produce mucina, moco, ahí se llama mucocele. Estos son los macrófagos espumosos, y les decía que hay una colecistitis santo-granulomatosa, las diferentes células que encontramos. Y esta es la colesterolosis, la apariencia como de un veteado, la apariencia como de las fresas, de las frambuesas. ¿Fresas y frambuesas son lo mismo? No. Fresas y frutillas son lo mismo. ¿Bien? Entonces vamos a ver que los macrófagos en cambio están dentro de la lámina propia. Estas colesterolosis hay que hacer diagnóstico diferencial con colecistitis santo-granulomatosa. ¿Cuál era la diferencia? Los macrófagos en toda la pared. Y en esta otra son en la lámina propia. Pero ahora, la característica de esta colesterolosis es que puede estar relacionada con los pólipos de la vesícula biliar, que se llaman pólipos de colesterol. Miren, aquí está la colesterolosis. Aquí tengo varias fotos de la lámina propia. Y nuevamente aparecen los cálculos. Y estos cálculos, miren ustedes, son facetados, ¿ven? Yo a veces he contado hasta 232. O sea, hay montones, ¿no es cierto? Y cuando son puros, pueden ser los cálculos de colesterol. Hay otros que son mixtos. Y vemos nosotros estos de colesterol, por ejemplo, se ve como radios cristalizados. Eso los ve así. Bien, aquí tienen fotos de los cálculos, otros de cálculos. Ya voy a terminar, creo. Tumores benignos y malignos. Yo les indico rápidamente. En los benignos quiere decir que el comportamiento no va a dar metástasis, no es un comportamiento de benignidad, los pólipos, y entre estos los pólipos inflamatorios. Y los malignos, ¿qué será? Si el revestimiento de la vesícula es cilíndrico simple, ¿qué vamos a tener en la vesícula? Los adenocarcinomas. Adenocarcinomas de la vesícula biliar. Bien, entonces las lesiones polipoides. Qué pena, me salió una presentación un poco larga, que les tenía preparada otra con fotos de anoche. Bueno, entonces aquí tengo el pólipo, y estos son los pólipos de colesterol, y este es como una toallita, como les decía, ¿cómo se llamaba la tela? Terciopelo. Bien, y estos son los pólipos inflamatorios, lesiones benignas, y las malignas, lamentablemente, miren ustedes, 2 por 5 en 100.000 habitantes en Estados Unidos, avanzada, pero tengo un familiar que no hace mucho falleció, ya son un año, un poquito más, tenía 42 años, tuvo un cáncer de vesícula biliar, muy joven, y fue terrible. Entonces, por eso les digo que ahora está la epidemiología cambiando. A mí me late que después de la pandemia muchas cosas se alteran. ¿Bien? Entonces, la de etiología es conocida, pero en relación con los cálculos, y también, miren, infecciones de la vesícula biliar con salmonella tifi. ¿Qué era lo que provocaba la salmonella tifi? La fiebre tifoidea, perfecto. Y hay calcificación del pared. Entonces ven aquí la vesícula, este es el tumor, y este ya es un tumor maligno. Y como eran malignos, formaban los adenocarcinomas. ¿Y se acuerdan del tumor de Klatskin? Este era el de la bifurcación. Perfecto. Y entonces
crecen y dónde están localizados más a nivel del fondo. ¿Y hacia dónde van? Van creciendo hacia el hígado, que están cerca. Y microscópicamente la mayoría son adenocarcinomas. Y aquí tengo el tumor que aquí está formando glánulas. Bien, y los carcinoides también tenemos en vesícula biliar para terminar, la cromatina en sal y pimienta, cromogranina, sinaptofilicina, enolasa y la CD56 positiva, porque es tumor carcinoma. Pronóstico no. Supervivencia 5 años solo del 1%. Imagínense logrado. Diseminación a todo lo que está escrito aquí. Y cuando ya tenemos diseminación, jóvenes estamos en estadio 4. La supervivencia 4 meses o menos. Entonces bastante. Hasta ahí, jóvenes, creo que he terminado la parte de digestivo. Espero vernos el día jueves temprano. No va todo esta clase larga y nosotros tendríamos a la vuelta de su receso, cuando yo me incorpore a clases, Dios mediante, vamos a trabajar ya con algo que es bien lindo para mí y que voy a hacer que sea bonito para ustedes, es aprender la patología renal, que es muy lindo. Y entonces eso va a ser bueno si algún ratito se da un tiempito de que lean algo de la anatomía. ¿Les parece? Ya, gracias.